¿Qué tal, familia? Espero te encuentres súper bien. Gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios porque pone en ti el deseo de aprender de su palabra. La semana pasada estuvimos hablando acerca de que a veces aún como cristianos fácilmente nos volvemos idólatras. Ya aprendimos lo que significa ser idólatra, es ir tras algo vano, algo vacío. La gente que no conoce a Dios o que no ha recibido en su corazón a Jesucristo, generalmente se inclina ante estatuas o algunos diciéndose que no creen en Dios o que no creen en la existencia de Dios, pues se siguen a sí mismos, creen en sus filosofías, se sienten sabios, pero como diría el libro de Proverbios, eh, son sabios en su propio entendimiento, pero realmente han desechado a Dios. Ahora, lo peor es que nosotros como cristianos a veces caemos también en esa mentira, en que seguimos nuestros propios entendimientos, nuestras propias ideas, seguimos lo que creemos que es mejor y también somos idólatras porque nos estamos adorando a nosotros mismos. Estamos haciendo nuestra voluntad y no la de Dios. Pero, ¿cómo esto es que Jonás lo, lo meditó, lo, lo descubrió en su corazón este pecado? Y no solo eso, no solamente quedó ahí, sino se arrepintió y vemos que Dios ha transformado a Jonás en el vientre de ese gran pez y después fue vomitado, ¿verdad? En tierra. Y hoy vamos a empezar con el capítulo número 3, familia, pero vamos a orar. Amado Rey, gracias por tu hermosa palabra, gracias porque permites que tengamos la oportunidad de estudiarla, pero también, Señor, de atesorarla en nuestro corazón para ponerla por obra, Señor. Permites que nosotros aprendamos tanto de errores como de también aciertos que tuvieron tus siervos, Señor, en el Antiguo Testamento. Así que Dios, hoy nos vas a hablar de algo positivo que vivió Jonás, Señor, y ayúdanos a imitar esa parte, Señor, de este siervo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Así es, familia, vamos a estudiar el capítulo número 3, por lo menos los primeros 4 versículos de este capítulo, y el tema se llama Otra oportunidad. Y yo creo que te has de imaginar lo que vamos a hablar. Realmente nosotros tenemos un Dios de oportunidades, un Dios de segundas oportunidades, un Dios rico en misericordia, rico en gracia, ¿verdad? Para con nosotros. Así que esto experimentó Jonás, la misericordia y la gracia de Dios. Vamos a leer el primer versículo del capítulo número 3 y dice así: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella mensaje que yo te diré. Ahora, en estos dos versículos vemos prácticamente la misma orden que Dios le dio en los primeros versículos del primer capítulo a Jonás. La diferencia son los versículos que siguen después de estos dos. Es una gran diferencia a lo que Jonás hizo en el primer capítulo. Pero vamos a entender bien primeramente lo que Dios quiere decirnos en estos primeros versículos. Al decir que vino palabra de Jehová por segunda vez, ¿cuántas veces Dios no te ha hablado una vez más y te vuelve a pedir lo que en algún momento ya te había pedido por primera vez? Como ahora sí respeta a tu esposa, ámala, trátala como a vaso más frágil, o como no robes, como predica la palabra. Y tal vez tú hiciste todo lo opuesto, en lugar de tratarla como vaso más frágil, eras áspero, eras tosco,
eras grosero con tu mujer, con tu esposa. O en lugar de no robar, te encantaba robar, aunque ya conocías que eso es desagradable a Dios. O aunque sabes que debes de predicar el Evangelio, rehúsas hablar de Cristo. Pero ¿qué crees? Día tras día Dios te da otra oportunidad, porque Él desea que lo obedezcas y que vivas y disfrutes de la bendición que es obedecer a Dios. El fruto que genera eso es maravilloso, familia. Y yo te puse estos 3 ejemplos. Pueden ser cualquier otra situación que tú estés viviendo en tu diario vivir, que tú estés experimentando en tu matrimonio, en tu trabajo, en la escuela, en la iglesia. Tú sabes en qué situación Dios te ha pedido que hagas algo y te has dado cuenta que el huir de ello te ha llevado al sufrimiento, te ha llevado al fracaso, te ha llevado a que otros sufran también por tu culpa. Eso es lo que vivió Jonás, por desobedecer a Dios, por ir hacia Tarsis, es decir, por ir rumbo hacia su propia voluntad. No solamente sufrió él, estaban sufriendo los marineros. Dios desea que hagas su voluntad por tu propio bien y por el bien de otros, porque también Dios quiere bendecir a los demás con tu propia vida, a través de ti, por medio de ti y en ti. Entonces es maravilloso que Dios te dé otra oportunidad, que Dios me dé otra oportunidad, porque también hay cosas que muchas veces no queremos hacer hasta que experimentamos las consecuencias de nuestra desobediencia. Es como recapacitamos, como lo hizo Jonás en el capítulo número 2, ¿verdad? Donde clamó a Dios y le renovó sus votos, sus promesas, y le pidió que le perdonara, y él reconoció su pecado. Así nosotros tenemos que hacerlo, pero también tenemos que tener la actitud de Jonás, no solamente de pedir perdón, sino ahora hacer a lo que se nos ha enviado, a hacer la voluntad de Dios. Y dice en el versículo 2, ¿verdad? Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Levántate y ve a Nínive. Una vez esa instrucción. Y le dice, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Eso es precioso, familia. El estar dispuestos a ser portavoz del mensaje de Dios. Aquí lo que está haciendo Dios al insistir, voy a usar este término, ¿verdad? En que Jonás vaya hacia Nínive, es una muestra tan grande, no solamente por Jonás, de su rebeldía, sino por la gran ciudad de Nínive. ¿Te imaginas la grande puerta de esperanza para toda aquella ciudad? El escuchar el Evangelio, el escuchar, en este caso, el mensaje de juicio contra aquella ciudad, contra sus familias, contra los ciudadanos. Imagínate que tú eres un ninivita, que eres cruel, que eres violento, y que de esta palabra, de esta predicación, depende la salvación, no solamente de tu alma o de tu vida, sino la de tus familias, tus parientes. Es algo maravilloso. ¿Acaso no nos regocijaríamos nosotros si tú ves el fruto de la palabra de Dios en algún familiar? O sea, tú conociendo a Dios y ves que esa persona tan dura, o que aparentemente tú veías muy difícil de que cambiara, la ves transformada por el poder de la palabra de Dios, dirías, wow, o sea, es un milagro. Pues Dios quiere provocar
y producir ese tipo de milagros, no solamente en Nínive, sino también en tu familia, en tu barrio, en tu colonia, en tu municipio. Pero tiene que empezar por ti. Tú tienes que estar dispuesto a arrepentirte de ser desobediente ante la gran comisión y ser dispuesto, ser valiente, ser obediente y obedecer sus mandamientos de Dios. Ir y llevar la palabra de salvación. Eso es lo que está haciendo Jonás. Versículo 3 dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Ahora, a diferencia del primer capítulo, de que se levantó Jonás, pero para huir de delante de la presencia de Dios, ahora se levanta para obedecer. Esto indica que Jonás verdaderamente ya tenía un corazón arrepentido, un corazón que deseaba agradar a Dios. Ahora estaba parado para decir y hacer la voluntad de Dios. Se había preparado para ir a Nínive a anunciar estas palabras que Dios le había indicado. Aunque eran palabras de juicio, familia, a veces son necesarias, porque eso hace que nosotros nos detengamos, paremos por un momento nuestra vida, es decir, que nos detengamos, que dejemos de estarnos conduciendo en nuestro pecado y meditemos, nos analicemos y identifiquemos si verdaderamente estamos agradando a Dios o nos estamos agradando a nosotros mismos. Si estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos haciendo la nuestra. Obviamente aquí Nínive era una ciudad cruel. Nínive es o era en ese tiempo la capital del reino asirio. Y eran o sea, su ejército era tremendo, era muy violento, cruel. Ya hemos mencionado en otros libros de los profetas menores que ellos desollaban a sus víctimas, las ataban y les arrancaban la piel, les mutilaban las orejas. A las mujeres que estaban encinta, que estaban embarazadas, les abrían los vientres y les sacaban a sus bebés. Y a los niños los estrellaban en contra de los muros o las rocas hasta matarlos. O sea, era una ciudad cruel. Es como que si Dios hoy te mandara a ti que le fueras a predicar a los que son sicarios o aquellas personas que aman la violencia, que se deleitan en torturar a las personas, o aquellas personas que son líderes de movimientos donde fomentan el asesinato a los niños, a los bebés, en el vientre de sus madres. O sea, en pocas palabras, que Dios te esté enviando a predicar el evangelio a aquellas personas que tal vez a la sociedad le genera pavor y que produce en los corazones del pueblo odio hacia estos crueles u homicidas. Y tú podrías decir, no, pues sí está bien cañón, pero aún en tu casa o muy cerca de ti, tal vez tú puedas tener también a alguna persona que tú consideras indigna de ser perdonada. Y peor aún puede ser aún tu padre o tu madre, pueden ser tus hijos, porque en algún momento o porque aún en el presente
tú consideras que son perversos, que son malos, o a algún vecino, o a tu patrón que es muy injusto, o a alguien que te haya fallado. ¿Por qué? Porque lo que más deseas es prácticamente como los hijos del trueno, ¿verdad? Cuando le dijeron al Señor, como no los permitieron pasar por sus tierras, Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Quieres que pidamos que descienda fuego del cielo? ¿Por qué? Porque tienes coraje en contra de esas personas. ¿Y qué le dijo Dios? O sea, esa no es la voluntad de mi Padre. Él desea que se salven. Pero a veces nosotros, como aún siendo cristianos, deseamos que esas personas no les alumbre el entendimiento en cuanto a la palabra de Dios. Por eso podamos estar haciendo lo que en los capítulos anteriores Jonás estaba haciendo, el evadir ese mandamiento. Y entonces Dios quiere que prediquemos, familia, a todos, no solamente a los que nos caen bien. Aquí Jonás se ha fajado los pantalones y ha obedecido a Dios y ha dicho, sí, Señor, voy a ir a Nínive. A pesar de que son los enemigos de mi nación, a pesar de que han hecho estragos, aunque ahorita están tranquilos porque se han visto debilitados, estamos hablando en el tiempo de Jeroboam II, que ya había recuperado parte del territorio que ellos les habían quitado, pero ellos sabían que eran bárbaros, eran tremendos. Entonces, a pesar de eso, Jonás está diciendo, voy a ir, Señor. Voy a obedecer. Tal vez aunque me cueste, porque sé que son los enemigos de mi nación. Es más fácil predicar a aquellos que son tus conciudadanos, que son tus parientes, que son tus amigos, y a aquellos que tú consideras que no se merecen ni tu saludo, dices, no, a ellos no. Dios con este testimonio de Jonás nos está diciendo, tienes que predicarles aún a ellos, porque la voluntad del Padre es que nadie se pierda. La voluntad del Hijo es que todos vengan al conocimiento del Hijo de Dios. Pero ¿cómo va a ser eso si nosotros no queremos levantarnos e ir a Nínive? Dice que era una gran ciudad. Hay algunos comentaristas que sugieren esto o describen a la ciudad de Nínive como una ciudad que estaba a 1200 kilómetros de Israel, sobre la orilla izquierda del río Tigris, frente a la ciudad de Mosul en el actual Irak. Si tú quieres saber dónde estaba Nínive, solamente ve al mapa y busca Irak. Ese era Nínive. Entonces, esta era su ubicación. También, ¿por qué dice que era una gran ciudad? Porque sus murallas tenían más de 30 metros de alto y eran lo suficientemente anchas como para que 3 carros circularan por ellas, uno al lado de otro. Imagínate, era más amplia que una carretera federal, pero muy alta, de 30 metros de altura. Era verdaderamente fortificada. Yo creo que de ahí el término que era Nínive, ciudad grande. Y respecto a que eran 3 días de camino, para algunos consideran que tenía aproximadamente 90 kilómetros de diámetro. Pero para otros sugieren que se refiere a su perímetro, porque piensan que 30 días representaba o lo podías avanzar en una jornada. 30 kilómetros podías caminar aproximadamente. Si tú has caminado 10 kilómetros, te los chutas en 2, 3 horas. Ahora imagínate avanzar 30 kilómetros aproximadamente entre 6 a 9 horas. Te detienes y avanzas al otro día otros 10. Entonces ellos calculan que aproximadamente tenía
estas dimensiones o este perímetro de 90 kilómetros, tanto que cada día caminaban 3 kilómetros. Entonces, consideran que le llevaba un día el introducirse a la ciudad, o sea, llegar al otro extremo, un día cumplir con las labores encargadas y otro día para salir. Entonces, en total 3 días. Eso es lo que comentan algunos de los estudiosos. Por eso es que se cree que era una ciudad muy grande al decir 3 días de camino. Entonces, esto hace énfasis Dios. ¿Por qué? Porque a Dios le importan la gente, le importa donde hay mucha población. O sea, Dios no quiere, o sea, no me malentiendas, familia, no quiere decir que donde hay unas cuantas familias Dios no le importa. No, pero obviamente si le importan pocos, le importan muchos. Y más adelante vamos a ver, habla de cifras de los que habitaban en esa ciudad grande. A Dios le importa demasiado aun si hay una sola persona. Pero si un solo mensaje va a ayudar a que una o miles de personas se conviertan, va a enviar al mensajero. Vamos a leer el versículo número 4, familia. Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Este es el mensaje, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Desconocemos, familia, si Dios puso más palabras en la boca de Jonás que añadiera a este mensaje de unas cuantas palabras. Pero el mensaje se centraba en esto es lo importante. Lo demás no podemos comentar porque no vienen en la Biblia, pero lo que sí está claro es que obedeció Jonás el mandato de predicar estas palabras. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Se requiere valor, familia. A veces estamos acostumbrados a un evangelio muy rebajado o donde omitimos las palabras, los textos o los libros donde se habla mucho de juicio. Y pues a mí me ha tocado hablar 5 libros con de profetas donde todo el tiempo Dios está trayendo juicio, ya sea a Israel, a Judá, vimos en el libro pasado, ¿verdad? A Esaú, que son los edomitas, los de Edom, y ahora en este caso a los de Nínive. O sea, con esto nos damos cuenta que a Dios le interesa no solamente su nación, sino le importan el mundo entero. Se puede decir que Jonás fue el primer misionero a las naciones, o a una nación que no era la suya. Y fue muy valiente. Tú y yo debemos de ser valientes, familia. Obviamente tenemos que tener amor cuando hablamos la palabra de Dios. Pero en algún momento, tal vez si alguien ya conoce el Evangelio y requiere que tú le hables tal vez un poco fuerte, Dios te lo va a hacer saber. Esa persona no sabe si esa palabra lo va a llevar a que vuelva al camino, como lo hizo con Nínive, que vamos a ver en los versículos posteriores. Pero aquí el punto es que Jonás sí estuvo dispuesto a hablar lo que Dios le dijo que hablara. No usar palabras más, palabras menos. Cualquiera de nosotros también, familia, no solamente tenemos que hablar a los que nos caen bien, esto ya lo hemos aprendido, pero también tenemos que tener presente que lo único que tenemos que hablar es la palabra de Dios. Tenemos que a veces hablar mensajes o textos que nos animan
a servirle a Dios. Hablábamos hace rato de tratar a nuestra esposa bien, de ser buenos trabajadores, de ser buenos empleadores. Pero de repente Dios nos va a hablar temas como este. ¿Por qué? Porque lo que desea es que volvamos a casa, que volvamos a Él, que volvamos a su presencia. Dios desea, familia, que busquemos de Dios, que le obedezcamos, que aprovechemos las segundas oportunidades. La regaste, fracasaste, desobedeciste a Dios, cometiste algún pecado ya siendo cristiano o cristiana. Hoy Dios te da otra oportunidad. Hoy Dios te pide que vuelvas a hacer lo que Él ya te había pedido desde un principio. Y que te levantes con ánimo, con gozo, con valentía, y que estés dispuesto a acatar su voluntad. Aprovechemos las segundas oportunidades de Dios. Aprovechemos sus misericordias. Y debemos tener en mente, familia, que si Dios tuvo misericordia de nosotros y nos está dando otra oportunidad, ¿por qué nosotros no podremos tener misericordia de aquellos que consideramos indignos del amor de Dios y también darles la oportunidad de que le conozcan? Si tú no has aprendido de tu fracaso y no has valorado el amor, la misericordia y el perdón de Dios, entonces no te has arrepentido. Y entonces va a ser muy difícil que tú puedas tener misericordia de las demás personas. ¿Sabes a veces por qué Dios permite que experimentemos su amor, su gracia y su misericordia? Para que cuando nosotros veamos a las personas que están viviendo lo que tú y yo en algún momento en el pasado vivimos, podamos entenderlas y podamos extenderles la mano y podamos abrir nuestra boca y hablarles el mensaje de Dios. Amén, familia. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu hermosa palabra. Gracias por las segundas oportunidades, Señor, que tú nos das. Porque no solamente ha sido una o dos, a veces son muchas, Señor, que ya hemos perdido la cuenta. Pero es porque tú nos amas demasiado y porque esperas que nosotros obedezcamos tus mandamientos, Señor. Pero lo hagamos porque te amamos y porque amamos a las personas, Señor. A pesar de que las demás o el mundo, la sociedad los considere como indignos del amor y del perdón. Pero nosotros que te conocemos, Señor, sabemos que tú los ves también como a nosotros. Nos ves rumbo al infierno y nos ves con una gran necesidad de un Salvador, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes y a aprovechar estas oportunidades, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga, familia.